Querido Padre Dios, te doy gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno todo el tiempo y porque tu misericordia, Señor, aún no se ha cortado, ni tu oído, Señor, Padre Celestial, está presente todavía para escucharnos. Todavía nos escucha y todavía extiendes tu salvación sobre nosotros, Señor, mostrándonos, Padre, los tiempos que estamos viviendo. Porque tú nos vas a revelar, Señor de los cielos, los acontecimientos de esta tierra, dice tu palabra, que el precioso Espíritu Santo que mora dentro de nosotros nos ha de decir las cosas que han de venir. Porque Él conoce tu corazón y conoce lo más profundo tuyo, mi Dios. Y Él nos revelará tus pensamientos, aquellos cuyo corazón se han entregado a ti y viven aferrados a ti, Señor, que te buscan en todo tiempo y que te aman, Señor. Ellos no ignorarán, Señor, el día que venga nuestro Señor Jesucristo a levantar a su iglesia, porque no estarán dormidos, sino despiertos, Señor, cuando venga después el gran día, Señor, el día de oscuridad para esta tierra. Como dice, Señor, Isaías 60, que ha venido nuestra luz. Tú dices, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Hoy ha venido Cristo a brillar en nuestro interior, porque dice, oscuridad, tinieblas cubrirán la tierra y las naciones, pero sobre nosotros nacerá el sol de justicia. Eso es lo hermoso, mi Dios, que podamos gozar de ese sol de justicia, que nos da esa luz, que quizás nosotros humanamente no brillamos, no resplandecemos, pero a través de esa luz brillante podemos brillar y alumbrar en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas, en medio de todos los acontecimientos que han de venir a esta tierra, Señor. Tú estás preparando a tu iglesia, porque Efesios lo dice, que tú preparas a tu iglesia para presentártela a ti mismo y presentártela, Señor, sin mancha y sin arruga, y que tú la estás limpiando, Señor, con el lavamiento de tu palabra. Gracias, Señor, gracias por estos tiempos que estamos viviendo, que nuestros antiguos padres anhelaron vivirlo, pero tú nos has dado el privilegio. Aquellos que por fe te hemos recibido, Señor. Mi corazón te alaba y mi ser entero te glorifica. Y te pido que tomen lugar, Señor, en esta palabra que hemos de dar, Padre Celestial. Que seas tú fluyendo, Señor, y alertando los corazones, despertando los corazones, vivificándote en los corazones, mi Dios. Gracias, precioso Rey. En tus manos pongo mi vida. En tus manos pongo a cada uno de los que nos escuchan, Señor, de los que nos ven a través de estos medios. Pongo estos medios en tus manos que tú estás utilizando en este tiempo. Un tiempo, Señor, en el cual nos aislaron, pero tú permanecías allí, Señor. Eso es lo hermoso, porque tú eres Espíritu, Señor. Y nosotros tenemos que andar en el Espíritu para poder andar siempre, Señor, tomados de tu mano. Gracias, mi Rey. En tus manos estamos, precioso Rey. La gloria y la honra, Señor, es para ti todo el tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones, amada iglesia. Hoy estamos en inicio de un mes donde se celebra la Cena del Señor. Y si usted quiere participar en esta hermosa tarde, prepare sus elementos, que al finalizar la porción que Dios tiene para nosotros, vamos a beber el vino y vamos a comer el pan que representa o nos recuerda del sufrimiento de Jesucristo en esta tierra, de su muerte, cuál fue su motivo por el cual Él vino, caminó aquí, murió, pero resucitó. Y con Él resucitamos nosotros los que estamos en Él. Así que prepare su pan, prepare su bebida y al finalizar vamos a participar de esto, que esto es hermoso porque Dios dice que lo hagamos todas las veces que podamos, recordando su muerte hasta que Él venga. Usted sabe que Él está pronto a venir, que está a las puertas, lo podemos ver, lo podemos percibir, lo podemos sentir, porque usted
y yo tenemos que tener nuestros sentidos espirituales alerta. Tenemos que tenerlos, ¿qué dice Hebreos? Ejercitados para discernir entre el bien y el mal los tiempos que estamos viviendo. El Espíritu Santo trae a madurez nuestra vida. Una vida que no nos basamos por nosotros, sino que por Él mismo. Así que en esta hora yo quiero que entremos de lleno y vamos a abrir nuestras escrituras en Primera de Pedro, capítulo 1. Y es una palabra muy hermosa porque nos habla del plan de salvación de nuestro Dios. Cómo Él planeó esa salvación tan grande que Él nos manda a cuidarla, porque dice su palabra que cuidemos con temor y temblor esta salvación tan grande. Tenemos que cuidarla. No porque vivimos en el tiempo de la gracia vamos a hacer lo que se nos dé la gana, no. Porque aquí mismo dice la palabra que tenemos que ser apartados para Él, separados para Él, vivir una vida santa. Y una vida santa significa haciendo su voluntad y andando en obediencia con Él. Y dice aquí en Primera de Pedro capítulo 1 y su versículo 1, vamos a empezar en el 1 y dice, Pedro, él era el apóstol, él era un apóstol que tuvo una vida en el caminar con Cristo, en el cual tuvo dificultades en su caminar, era bastante extrovertido, él en todo quería estar, era muy aligerado en su carácter, pero él fue formado como parte de los 12. Y cuando vino el Espíritu Santo en el Pentecostés, Pedro empezó a caminar una vida diferente, una vida en la cual muchos decían, este no era del vulgo, como quien dice que este era de lo más bajo, pero ahora era un Pedro renovado, un Pedro transformado, un Pedro donde Jesucristo se estaba revelando a su vida, y es el que escribe este libro y dice, Pedro, apóstol de Jesucristo. Un apóstol es un enviado, usted lo sabe, ¿enviado a qué? Llevar las nuevas buenas de salvación, levantar la obra de Dios. Pedro levantó el evangelio en ese tiempo, fue uno de los ministros que Dios utilizó para expandir su evangelio, al igual que los otros apóstoles. También entra el apóstol Pablo, que fue el que fue enviado más que todo a nosotros los gentiles, trayéndonos las buenas nuevas de salvación. Y aquí Pedro, él mismo se describe que anteriormente él era ¿qué? Simplemente, porque no dice que se llama Simón, sino Pedro, porque su nombre fue cambiado. Y así Dios quiere cambiarlo a usted y quiere cambiarme a mí, porque nos tiene que mudar a otro hombre, al hombre en él, al nuevo hombre, y dejar de ser el hombre viejo. Entonces él se identifica aquí y dice, yo, no dice yo, Pedro, apóstol de Jesucristo. Él fue enviado a los expatriados o a los elegidos, dice los que estaban dispersos en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y luego dice en el 2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Dónde inicia el plan de Dios? En el caminar de nuestro Señor Jesucristo, algo que vivió el apóstol Pedro, porque Pedro caminó con Jesús y Pedro vio a Jesús cuando fue crucificado. Pedro vivió los momentos difíciles como los momentos hermosos con nuestro Señor. Él estuvo al pie de la cruz, quizás lejos, cerca, no lo sé, pero él miró el sacrificio que tuvo que pasar su Maestro, su Señor, para darnos salvación a usted y a mí ahora y a él mismo, porque el apóstol Pedro experimentó esa salvación tan grande, que no nos la da nadie.
¿Y qué es esa salvación? ¿Sabe? Esa salvación se perdió en el huerto del Edén por nuestros padres, Adán y Eva, quienes desobedecieron por causa de la codicia, porque ellos quisieron ser igual que Dios. Cuando ya lo tenían todo, gozaban de toda la bendición. Ellos anhelaron más. Y el hombre en sí no ha cambiado, el hombre sigue anhelando más. Pero sabe, iglesia, usted y yo debemos anhelar más, pero más de Él y menos de nosotros. Porque esta vida, iglesia, amado hermano, amado amigo que nos está viendo a través de estos medios, esto se va a acabar porque esta tierra fue maldecida a causa de ellos. Por su desobediencia y por su codicia, toda la raza humana y toda la creación cayó en maldición. Y dice en el libro de Romanos 8 que aún la creación fue llevada a vanidad para que sea despertada en esperanza cuando los hijos de Dios sean ¿qué? Levantados, y los hijos de Dios revelen al Cristo mismo, al Cristo de la gloria, porque dice que la creación misma gime con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y usted es un hijo, yo soy una hija, que tenemos que resplandecer en estos tiempos difíciles, que dice Isaías, que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, pero sobre ti, dice, alumbrará, amanecerá Dios, amanecerá el sol de justicia. Sobre ti amanecerá y sobre mí amanecerá el sol de justicia. Esa luz resplandeciente que ahora trae luz a nuestras vidas para poder ser reflejo de Él y poder dar luz a aquellos que lo necesitan en este tiempo, porque son tiempos difíciles que vienen a la tierra, porque esta tierra, como dije al principio, porque Dios habla de una salvación, porque esta no es nuestra tierra. Nosotros somos extranjeros, no solamente el remanente de Dios, sino toda la creación y toda la raza humana es peregrina, es extranjera. Este no es su hogar, este no es el hogar. Unos vivirán para vida eterna, otros vivirán ¿para qué? Para muerte. Y usted elige qué es lo que quiere, gozar de una vida eterna o gozar eternamente sufriendo donde usted ya sabe. Dios hoy extiende su mano de salvación para usted y para mí, y es una salvación que viene por medio de la fe, que aunque usted no ha visto a Dios, usted le cree. No como Job al principio, que Job de oídas le había oído. Hablaba lo que no entendía. Y muchas veces nosotros hablamos lo que no hemos entendido, porque no nos hemos metido en la presencia de Él y no hemos querido caminar con Él. Por lo tanto, no hemos experimentado su compañerismo y hacia dónde vamos. Así que toda la raza humana no va a habitar por siempre en esta tierra. Esta tierra va a ser destruida, pero usted tiene una patria celestial a la cual debe de aferrarse. Estamos de paso, iglesia. Estamos de paso, amigo. Estamos de paso, hermano. No se acostumbre ni se acomode a este siglo, a este mundo. No nos acomodemos a este mundo, porque no somos eternos en este mundo. Pero sí hay un lugar muy especial, el cual Jesús fue a preparar junto al seno de nuestro Padre Celestial. Y pronto vendrá, dice, y Él mismo dice, y nos tomará a sí mismo, aquellos que lo reflejen a Él. Dice aquí, elegidos, los que han sido elegidos de parte de Dios. ¿Para qué?
desde antes, dice ya, del conocimiento, previo conocimiento de Dios. Usted y yo fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Dice, en santificación, esa es la salvación. Dios lo predestinó para una salvación tan grande, para que usted viva en esperanza. Lo ha apartado por medio del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien nos santifica, quien nos aparta, quien nos renueva, quien nos transforma. Pero ¿sabe qué es lo lindo? Y para mí ha sido maravilloso entenderlo, que el precioso Espíritu Santo trabaja en nosotros arduamente cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. El Espíritu Santo empieza una obra preciosa, hermosa en usted y en mí. ¿Y sabe cuál es la obra preciosa? Usted ya ha leído todo lo que Jesús hizo, lo que sufrió, lo que dice, lo que profetizaron los profetas en el Antiguo. Y eso es lo hermoso, porque el Antiguo Testamento, los profetas llegaron a entender todo esto de nuestra salvación. Isaías lo relata el nacimiento. David habla en sus salmos de esa salvación tan grande que nosotros debemos de apreciar. Isaías 53 habla del proceso que Jesucristo iba a pasar para librarnos de todo mal. Él fue crucificado, dice, que Él que llevó todas nuestras dolencias. Y podemos ir allí a Isaías 53. Usted lo ha leído tantas veces. Y dice que Él estaba profetizando, Isaías. Dice, subirá de cual renuevo, 53:2, delante de Él y como raíz de tierra seca, o sea que ya no tenía vida, iba a subir un renuevo llamado Jesucristo, que no iba a haber parecer en Él, ni hermosura le íbamos a ver, más sin atractivo para que le deseemos. Porque Él fue pasado por un proceso duro donde fue rasgada su carne, donde fue molida su carne. A veces lo pintamos de una manera diferente, pero no lo pintamos tal cual Él padeció. Porque dice, no hay parecer en Él, ni hermosura. Le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Esto es por fe, iglesia. Esto es caminar por fe. ¿Usted lo ha visto? Yo lo he visto, pero sí lo he sentido. Y anhelo poder verlo pronto. Deseo verlo, ver a ese Cristo de la gloria descender en toda su gloria y en todo su esplendor. Y dice aquí 53:3, despreciado y desechado. Lo despreciaron cuando caminó en la tierra, lo desecharon entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido y abatido. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. A Él lo hirieron por la rebelión del hombre. Él pagó el precio, el cual usted y yo debíamos de pagar. Nosotros éramos los que teníamos que ir a esa cruz. Recuerde el relato de aquellos dos hombres y Cristo en medio de ellos. Dos villanos y un santo que no había pagado nada, pero Él estaba presente en esa cruz en ese momento, ante dos personas que habían hecho mal en la tierra.
pagando el precio por ellos dos. Pero ¿sabe cuál es el relato allí? ¿Sabe cuál es la revelación allí? Cristo, como dijo uno, Él es inocente. Mas nosotros estamos pagando lo que hicimos. Uno reconoció en ese momento que estaba en el lecho de la muerte, reconoció quién estaba en medio de ellos. El otro no lo reconoció. Y esa es la relación que existe entre el hombre y Dios, que unos reconocen a Dios por fe, otros le exigen a Dios, porque le decía, si eres el Cristo que dices, bájate de esa cruz y bájanos a nosotros. Este hombre se aferró a este siglo, a este mundo. Este hombre no quería morir. Este hombre quería seguir viviendo a pesar de todo lo malo que había hecho. Él quería seguir en esta tierra, sabiendo que dice Dios en Romanos 12:2, que no nos acomodemos a este siglo. Que no nos acomodemos, sino que busquemos la perfecta, agradable y buena voluntad de Dios, renovando nuestro entendimiento. Tenemos que renovar lo que está en nuestra mente, transformarla a una vida en Cristo y empezar a vivir con los pies en la tierra, pero con nuestra mirada en el Altísimo, en el que está arriba. Renovemos nuestro entendimiento, que tenemos que llegar a nuestra casa donde está Cristo. Aquel hombre reprochaba y decía, bájate de esa cruz si verdaderamente eres Cristo, y bájanos a nosotros. Un hombre carnal, un hombre que vivía en su carne. Mas el otro reconoció quién era él en ese momento y dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Este hombre se quebrantó y se arrepintió en el momento de su muerte. No pidió vida en esta tierra, sino que pidió vida más allá, que es lo que usted debe de emprender en su mente, en su corazón, que necesitamos vida con Él, en Él. Y dice aquí, Él fue herido. Él estaba en medio de esos dos hombres. Él fue el herido. Él fue latigado. Él fue como un cordero que no abrió su boca, pero que desde el Getsemaní Él estaba sudando como gotas, no eran gotas de sangre, como gotas de sangre, la angustia de su alma. Su alma había un sufrir y le dice al Padre, si fuese posible que pase esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, Señor. Él fue hombre 100%, aunque fue divino 100%. Pero en su carne, Él estaba en su alma, pasando la agonía más fuerte por usted y por mí. Ahí empezó el proceso de nuestro Señor Jesucristo, que es la justificación que muchos no conocemos y por lo cual aún seguimos haciendo lo que queremos. Pero cuando entendamos qué fue la justificación, por qué fuimos justos nosotros, entonces nos entregaremos a Él completamente. Dice, Él fue herido por nuestras rebeliones, por mi rebelión, por rebelarme ante lo bueno. Y luego dice, molido por nuestros pecados. Su carne la molieron completamente. Por eso Él estuvo sin parecer. No había parecer en Él. Todo estaba molido. Y dice, el castigo de nuestra paz. Porque usted y yo merecíamos el castigo. Pero Él vino a hacer la reconciliación entre Dios Padre y nosotros. Eso significa la paz.
El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él nos vino a reconciliar y levantar la banderita de decir paz, salvación para cada hombre que quiere entrar y caminar en el reino de Dios. Y por su llaga fuimos nosotros curados. De nuestro interior terminó el profeta Isaías profetizando que iba a haber una llaga, no una herida, una llaga. Ya les he comentado antes que esas llagas son las que se realizan cuando hay sobrepeso en esa parte y empieza a morir esa carne y se empieza a ulcerar o se empieza a llagar. Y a veces los médicos colocan tantos medicamentos y muchas veces esas llagas no son sanadas. Pero dice que por causa de eso, del sobrepeso del pecado nuestro que Él llevó dentro, nosotros fuimos ¿qué? Curados. Curar significa fuimos salvados. Él, cuando le traspasaron la lanza en su corazón, dice que salió agua y sangre. Poder de Dios, poder de su palabra, el poder de su sangre, que hoy habla el apóstol Pedro aquí, dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. El Espíritu Santo es el que nos aparta para que obedezcamos al Padre en esa salvación tan grande que hizo Cristo. Y el mismo Espíritu toma la sangre del Cordero, la vida de Cristo, porque la sangre significa la vida. Toma esa vida de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario y la coloca en nuestro espíritu, para que nuestro espíritu tome la vida de Cristo. Aquel espíritu que estaba separado de Dios Padre, hoy toma vida por medio del Espíritu Santo al rociar, porque dice rociar. ¿Qué significa rociar? Rociar significa esparcir pequeñas gotas en un lugar o echar en un lugar que abarque todo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, rociar, colocar en nuestro espíritu la vida de Cristo, para que nuestro espíritu tome vida y emprenda una relación con Dios Padre en espíritu. ¿Sabe usted que la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario fue para limpiar nuestros pecados? La sangre de los machos cabríos cubría el pecado del hombre, pero la sangre de Cristo, la vida de Cristo, no cubre, sino que limpia. Empieza ¿qué? A purificar, a limpiar. Entonces el Espíritu Santo empieza a rociar esa sangre bendita sobre nuestro espíritu. Nuestro espíritu toma vida cada día. Empezamos a ser transformados a una vida diferente para que obedezcamos al Padre. El Espíritu Santo tiene una labor con nosotros hermosa, que hace vivificar nuestro espíritu, para que vivificado nuestro espíritu haya comunión en nuestro espíritu con Dios Padre, haya una relación de entrar al lugar santísimo y contemplar la hermosura de nuestro Padre Celestial. Empieza a existir una comunión, una adoración, una intimidad en nuestro espíritu. Y cuando usted entra en esa comunión y en esa adoración, porque su espíritu está vivificándose por medio del Espíritu Santo,
colocando la vida de Cristo en nosotros cada día. Y nuestro ADN empieza a cambiar. Y empezamos a tener los genes de Cristo. Y ya no son los genes de Vilma, sino que son los genes de nuestro Dios. Y empiezo a parecerme a Él. Y el Espíritu Santo, en la comunión, en la intimidad que empiezo a tener yo con ellos, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, empieza a renovar todo mi interior en su poder transformador. Y empieza a hacer que Jesús empiece a habitar dentro de mi corazón. Y empiece yo a conocer quién es Cristo. Y empiece a vivir una vida santa delante de Él, en obediencia. Y entonces Dios empieza a alumbrar mi corazón, lo que dice Isaías 60. Porque Cristo, por la fe, habita en mi corazón, empieza a habitar en mi corazón. Y cuando habita en mi corazón, dice Efesios, empiezo a conocerlo a Él, su altura, su longitud, su anchura y su profundidad. Mi vida empieza a cambiar. Esos genes empiezan a reproducirse en mi ser. Y ahora alumbro, no con la luz, porque yo no tengo luz. Como las estrellas no tienen luz, como la luna no tiene luz, sino que la luz que hace brillar las estrellas y la luna es la luz del sol. Entonces empiezo yo a tomar vida y a mostrar esa luz en mi interior, que es Cristo Jesús. Y viene la revelación. La revelación se da en nuestro espíritu. Empieza a haber una revelación. Mi conciencia se despierta. Cuando mi conciencia toma lugar y entiende qué es lo malo y qué es lo bueno, y empieza a hacer lo bueno, empieza a tener esa relación con Dios mismo, y Dios mismo empieza a revelarse a Él, Dios mismo empieza a brillar en Él, y viene la revelación. Lo que decía el viernes, usted y yo necesitamos luz, la luz de Cristo, para que nos sean reveladas sus verdades. Esa es la salvación tan grande que debemos de cuidar con temor y temblor. Hemos de pasar por momentos difíciles, sí, porque aquí mismo lo relata el apóstol Pedro. Y dice ahí en el 1:5 que sois guardados por el poder de Dios. Cuando entramos en Él, somos guardados en el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Un tiempo específico que está pronto a cumplirse. Usted sabrá qué es la salvación. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Cuando leía cuando estaba meditando en esto, me puse a pensar a aquellas personas, o todos los que estamos pasando diferentes pruebas difíciles, pruebas grandes, quizás el dolor de un ser que acaba de partir de esta tierra, o quizás una enfermedad que ha agobiado el cuerpo, o quizás una separación. Pero aquí el apóstol Pedro nos está diciendo, aunque nos alegremos, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, o sea, nos alegramos de la salvación que está en nosotros y que pronto se cumplirá cuando Cristo regrese por nosotros, dice.
Pero ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe. Nuestra fe siempre va a ser sometida a prueba. Porque fácil es decir tengo fe cuando estoy en bien, cuando estoy en bonanza. Pero qué difícil es decir que tengo fe cuando algo está ocurriendo en mi vida. Pero sabe una cosa, esos sufrimientos, dice la misma palabra, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, nuestra fe es mucho más preciosa. ¿Cómo nos comportamos nosotros cuando dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas, ya que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y cuando esa paciencia es completa en nosotros, somos hombres perfectos, porque empezamos a caminar en Él, sabiendo que tenemos una esperanza en Él, que está pronto a cumplirse, y vivimos por la fe y la esperanza que lo veremos pronto. No importando la aflicción que pasemos hoy, nos espera algo glorioso, que muchos ya han obtenido su victoria, porque han pasado ya de muerte a vida. Cuando alguien muere en Cristo, le lloramos porque somos humanos, sensibles. Pero sabe una cosa, cuando aquel que muere en Cristo pasa de muerte a vida. ¿Sabe? El enemigo cree que hay derrota cuando un ser querido muere amando a Dios. No hay derrota, hay victoria. Cada uno que pasa a la presencia del Señor, hay victoria, porque ya terminó su carrera. Aunque para nuestra mente, como dice que renovemos esta mente, no logramos entender ese proceso. Pero todo aquel que ya duerme en el Señor, hay victoria. Dejó de qué? La muerte, y ha pasado a vida eterna. Y eso es lo que nos debe de consolar a nosotros. Ese debe ser nuestro consuelo, que tenemos que pasar este proceso para poder obtener la victoria y poder pasar a la vida en Él, porque solo Él es la vida. Esa es la salvación que Dios ofrece hoy, no para este siglo, sino para el siglo venidero. Y dice, cuando esta prueba, dice, en lo cual para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, porque el oro se prueba con fuego, el oro es perecedero, pero nuestra fe es mucho más preciosa, y es la cual Dios prueba en el sometimiento de cada prueba que pasamos, para ver si pasamos, si creemos en Él y estamos viviendo una vida en esperanza, porque dice que en aquel día esa fe que fue pasada por como el oro, sometida a prueba, se halle en alabanza, en gloria, en honra. No es fácil, porque no es fácil. Este caminar en esta tierra no es fácil. Y solo los valientes, dice, corren la carrera y pelean las batallas para poder llegar a la meta donde su fe se encuentre en alabanza, en gloria y en honra. Esto es hermoso. Esta palabra es hermosa. Y dice que esto anhelaron, dice el 1:9 de 1 de Pedro, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aunque estén diversas pruebas, recuerde que hay esperanza, hay vida. Después de esta vida hay vida. Y dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma, no de este cuerpo.
Este cuerpo es perecedero, pero nuestra alma no, y es la que el Espíritu Santo está obrando y trabajando a través de nuestro espíritu para que se alinee todo. Y dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, Isaías profetizó. ¿Cuántos de los profetas profetizaron este tiempo de salvación? Pero mire cómo ellos dicen, los profetas que profetizaron de la gracia destinada, ¿para quién? Para nosotros. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ellos no se quedaron, va a haber una salvación. No, se sumergieron a estudiar el tiempo y por quién iba a ser dada esa salvación para nosotros. Fueron diligentes los profetas, muy diligentes. Hoy usted y yo debemos de ser diligentes, porque para eso se dejaron estas escrituras, para enseñanza nuestra. Que indaguemos. Que seamos diligentes y empecemos a ver esta salvación. Dice que ellos escudriñaron qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, o sea que el Espíritu habitaba en ellos, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ello después del sufrimiento de Jesús. Se presentó una gloria. El resucitar Él y sentarse a la diestra del Padre trajo gloria. Después de esos sufrimientos viene una gloria para usted y para mí, si permanecemos fiel y si caminamos fiel en Él. Viene una gloria hermosa que Dios quiere que gocemos. No perdamos de vista lo que ha de venir para nosotros poder pasar todo esto que estamos pasando y poder ver estos días venideros, que Cristo venga a su gloria. Dice Isaías 11, y ahí lo voy a dejar, dice que iba a salir, ahí profetizaba Isaías también, que iba a salir de una vara del tronco de Isaí, un vástago iba a retoñar de sus raíces, y que sobre él iba a reposar el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios iba a hacer que habitara en él espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, que se llevó en el momento cuando Cristo salió del Jordán. El Padre dice que el Espíritu Santo descendió para depositar y emanar estos espíritus que habla Apocalipsis, los 7 espíritus de Jehová, donde está comandando y gobernando el Espíritu Santo, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Para qué? Para juzgar con equidad. Porque ahí mismo dice, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará, porque el día que Cristo venga no va a juzgar según la vista de sus ojos físicos, ni argumentará por lo que oigan sus oídos. Si el Espíritu Santo reposa en usted, lo mismo va a suceder en su vida, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, con su palabra. Esa vara, esa palabra que sale de su boca y por lo cual fue hecho todo, con eso herirá. Dice que Él herirá la tierra y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito. Se acostará el becerro y el león, y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa
pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja. Esto es lo que nos espera si persistimos en nuestra fe con temor y temblor. Dios juzgará con la palabra. La palabra es un arma poderosa que sale de la boca. Por eso Dios dice, cerca de tu corazón, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, porque de ti emana la vida, de tu corazón. ¿Qué es lo que tú hablas? De eso está tu corazón. Y con esa palabra es la que nosotros podemos ser más que vencedores. No dice con una palabra, como ponían nuestros antiguos, el Salmo 91, el Salmo 23, para que no se acercaran los malos espíritus, decían ellos. No, la palabra tiene que estar cerca de tu boca y de tu corazón, porque es la que hiere al impío, a la oscuridad, a las tinieblas que van a cubrir la tierra. Es la palabra que está en tu corazón y en tu boca que tú vas a hablar, que es Cristo Jesús mismo en tu vida. Vamos a pasar al siguiente paso, y es la celebración de la Cena del Señor. Y dice Isaías capítulo 11, lo que hemos hablado es recordar nuestra salvación, lo que hizo Jesús en la tierra y su sacrificio en la cruz. Es lo que celebramos hoy, que representa su carne, su cuerpo y su sangre que está siendo rociada, la vida misma de Cristo que está siendo rociada en su espíritu, para que tome vida su conciencia, su comunión y su revelación. Vamos en este momento a tomar nuestros elementos. Usted sabe el proceso. Usted sabe que si hay algo que está en su corazón que le impida esto, usted puede ponerse a cuentas, o durante la predicación usted pudo ponerse a cuentas con Él, porque Dios no nos veda que nosotros participemos de este evento, porque dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, quien nos representa a nosotros. Y si hubiésemos cometido un pecado, Él es fiel y justo para perdonarlo si nosotros lo confesamos. Porque esto no es de tomarlo nada más, sino que es de tomar la actitud correcta. Y nuestra actitud correcta es ponernos a cuentas con Dios y recordar que por ese sacrificio nosotros tenemos vida y salvación para poder vivir lo que dice Isaías 11. Y dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, tomé su pan, y habiendo dado gracias, lo partió. O sea que Él partió el pan y dijo, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad. Empezó a repartir lo que era su cuerpo a sus discípulos y dice, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros fue partido, que por vosotros fue quebrado, porque si no hubiera sido esto, no hubiera salvación para ti ni para mí. Y dice, haced esto en memoria de mí, lo que Cristo hizo en la cruz. Participemos de ese pan. Asimismo dice, tomó también la copa, y después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto, donde esta sangre será rociada por el Espíritu de Dios sobre tu espíritu, y tú tomarás vida. Y dice aquí, el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Participemos del recordatorio que su sangre ha limpiado nuestros pecados y que debemos de cuidar esa salvación tan grande
y preciosa. Así pues dice, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cierre sus ojos. Querido Padre Dios, damos gracias por su amor, su bondad y su misericordia, por la palabra viva, Señor, que trae vida a nuestras vidas, y por este evento que hemos ejecutado en este momento, que hemos efectuado, que nos recuerda, Señor, todo el proceso que pasó y a lo que nos lleva a una esperanza viva, Señor. Gracias, precioso Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga.